comenzaremos el estudio de esa hermosa obra, Isis sin velo. El tomo 2, el capítulo 4, la página 107. Conoceremos las grandes maravillas de Oriente. En la última sección estuvimos estudiando lo que es la evolución espiritual, que va paralela y la más importante con la evolución física. Si una cae, cae la otra. Y hay que unir las dos, la evolución física con la evolución espiritual, para obtener la verdad, sabiduría, como unir la ciencia con la religión, que es la clave a todos estos grandes misterios que hemos ido tratando. Dicen los científicos que eso es antifilosófico. Más antifilosófico es Comte, que no cree en nada, no solo en los sentidos, pero los números nadie los mira, nadie los toca, nadie los huele y creen en ellos y son exactos, perfectos, infinitos, eternos. Lo queramos o no, tendremos que recurrir a la vieja pregunta, los simposios de Plutarco. Si fue el pájaro o el huevo el que primero hizo su aparición. Qué interesante pregunta. ¿Quién puso? Si fue el pájaro, ¿quién puso el huevo? Y si fue el huevo, ¿qué pájaro lo puso? ¿Quién empolló? Aquí sabemos que todo ocurrió primero como imágenes espirituales y mentales que después se fueron condensando, materializando, identificando y así crearon las cosas. Se fueron densificando esos modelos etéricos. Lo queramos o no, tendremos que recurrir a las viejas preguntas de los simposios del gran iniciado Plutarco. Si fue el pájaro o el huevo el que primero hizo su aparición. Estos simposios eran conferencias o reuniones en las que se examina y discute determinado tema. Los simposios del gran Plutarco. Nació en el 46 después de Cristo, fue un gran historiador, biógrafo, filósofo, moralista griego. Fue iniciado en los misterios del gran dios Apolo, de la belleza y las artes. Plutarco, que lo menciona tanto, Elena, con sus vidas paralelas, donde analiza al César y Alejandro Magno, esos arquetipos que están por ahí flotando en el cielo. Si fue el pájaro o el huevo el que primero hizo su aparición. Ahora que la autoridad aristotélica se ve sacudida hasta sus cimientos por la autoridad platónica, y nuestros hombres de ciencia rechazan toda autoridad, es más bien la odian, salvo la suya propia. Interesante. Hemos visto que todo el edificio aristotélico que trajo ese maldito demonio Santo Tomás de Aquino a la Iglesia Católica de Occidente, todas esas tonterías de Aristóteles se han ido destruyendo, se han sacudido hasta sus cimientos por la autoridad del gran maestro Platón, el gran iniciado. Aristóteles era una bestia, un destructor, que por eso educó a Alejandro Magno para que destruyera Persépolis, la gran sabiduría de los anteriores, los orientales. Aristóteles y su liceo es un fracaso, la academia, que debemos volver a abrir la academia platónica, como hicieron varias veces en la humanidad. Y nuestros hombres de ciencia rechazan toda autoridad, es más, la odian, excepto la suya propia. Eso, la panorámica, como están los científicos en este mundo, salvo la suya propia, y la estimación general de la sabiduría colectiva humana están en su punto más bajo. Y la estimación general de la sabiduría está en su punto más bajo. Es más bien la odian, salvo la suya propia, la autoridad. Y la estimación general de la sabiduría colectiva humana está en su punto más bajo. En eso está la verdad. Y la estimación general de la sabiduría colectiva humana está en su punto más bajo, como ha ocurrido siempre por las tonterías de la Iglesia Católica, por el televisor. Y la estimación general de la sabiduría colectiva humana está en uno de los puntos más bajos de la humanidad, encabezados por la ciencia misma. Sigue retrocediendo irreprimiblemente al punto de partida de los filósofos más antiguos. Todo lo que es a nivel mundial la sabiduría está en unos niveles de más ignorancia, creando monstruos, bestias. Y la estimación general de la sabiduría colectiva humana está en sus puntos más bajos. La humanidad, encabezada por la ciencia misma, sigue retrocediendo irreprimiblemente al punto de partida de las filosofías más antiguas. Es lo que la ciencia está haciendo en este punto. Encabezada por la ciencia misma, siguen retrocediendo irrefrenable e inconteniblemente al punto de partida de las filosofías más antiguas. Tanto retrocedo que han ido a ese punto de partida de las grandes filosofías antiguas. La humanidad, encabezada por la ciencia misma, sigue retrocediendo irrefrenablemente al punto de partida de las filosofías más antiguas. Encontramos nuestra idea perfectamente expresada por un escritor del popular Science Monthly, revista mensual de divulgación científica. Dice Osgood Mason:
Los dioses de las sectas y especialidades tal vez están perdiendo su acostumbrada reverencia, pero mientras tanto el mundo está amaneciendo con una luz más suave y serena. La concepción, por imperfecta que sea todavía, de un alma activa, consciente, originaria y omnipenetrante, la superalma, la causa, la deidad, no revelada a través de forma o labor humana, pero llenando e inspirando a cada alma viviente en el amplio universo de acuerdo a su medida, cuyo templo es la naturaleza y cuyo culto es la admiración. Qué bellas palabras en este punto. Así que encontramos nuestra idea perfectamente expresada por este escritor de la popular Science Monthly, revista mensual de divulgación científica. Esta revista, que fue fundada en Estados Unidos en 1872 y especializada en noticias de ciencia y tecnología dirigidas al público no especializado. Es la revista de divulgación científica pionera en el mundo. Qué interesante nota esta revista. Y ahí aparece este científico que está de acuerdo con los puntos de vista de nuestra gran querida Elena. Se llama Osgood Mason. Se llamaba Rufus. Nació en 1830. Era un médico cirujano. Profesor de uno de los primeros investigadores en la parapsicología y la hipnoterapia, el mesmerismo aplicado. Este era Rufus. Uno de los primeros investigadores en parapsicología e hipnoterapia o mesmerismo. Dice él está de acuerdo con su pensamiento, muy interesante. Los dioses de las sectas y especialidades tal vez están perdiendo su acostumbrada reverencia. De esos falsos dioses como Jehová, como Alá, como John Smith, como todas las sectas. Están perdiendo todos esos falsos dioses, los dioses de las sectas mayores y menores y especialidades ocultos. Tal vez estén perdiendo su acostumbrada reverencia hacia ellos, a esos ídolos. Pero mientras tanto, el mundo está amaneciendo con una luz más suave y serena. El mundo está amaneciendo. La concepción, por imperfecta que sea todavía, de un alma activa, consciente, originaria y omnipenetrante, que es más creíble que esas grandes mentiras de ese Jehová, de esos falsos dioses, de esos pastores pícaros como Cash Luna o todos los otros. Los dioses mayores y menores de las sectas están perdiendo su acostumbrada reverencia. Pero mientras tanto, el mundo está amaneciendo con un nuevo sol, con una luz más suave y serena. La concepción, por imperfecta que sea todavía, de un alma activa, consciente, la mente universal, originaria, que orina todo y omnipenetrante, que todo lo penetra, la superalma, la causa, la deidad. Está amaneciendo la luz con esa nueva sabiduría, con esa nueva verdad. La concepción, por imperfecta que sea todavía, de un alma activa y consciente, con una mente consciente, originaria de todo y omnipenetrante, todo lo penetra, la superalma, la causa de todo, la deidad, la seidad, no revelada a través de la forma o el habla humana. Es inefable, es inconcebible e inefable, como decía el Manjushri Upanishad. La causa de la deidad no revelada. Hay que levantar otra vez, hay que revelar, levantar nuevamente el velo de la gran diosa Isis. Soy todo lo que fue, es y será. Y ningún mortal puede levantar mi velo. Qué bella expresión de los registros acásicos. Dice en el templo la diosa Isis Saítica. La causa de la deidad no revelada a través de la forma o el habla humana. Está más allá de las formas, la materia, más allá del habla, es inefable, inconcebible. El espíritu no revelada a través de la forma, porque un espíritu no tiene forma o el habla humana, pero llenando e inspirando a cada alma viviente en el amplio universo de acuerdo a su medida. Qué bella expresión de esa superalma. Pero está llenando e inspirando a cada alma viviente entusiasmo. Está llenando e inspirando a cada alma viviente en el amplio universo de acuerdo a su medida, de acuerdo a sus grandes capacidades que se puede dar cuenta el hombre. Se infunde esa superalma e inspira a cada alma viviente, cada mónada, cada ser, en el amplio universo de acuerdo a su medida, según la capacidad receptiva de cada mónada, cuyo templo, esa gran deidad, es la naturaleza y cuyo culto es la admiración. Qué bellas palabras que trae este sabio, que Elena lo trae por eso, es el científico Oswald Mason, cuyo templo es la naturaleza es una y el espíritu dos, están unidos. La naturaleza es la huella de la divinidad y la divinidad es el espíritu superior, cuyo templo, esas son las dos grandes grandezas que afirmaba Giordano Bruno, que miraba a la naturaleza y a la divinidad.
cuyo templo es la naturaleza, como hacían los grandes druidas que se iban a la bóveda celestial, no tenían muros, era la naturaleza su gran templo, y cuyo culto es la admiración que cada uno de nosotros tenemos que tener por este respeto por la naturaleza y la divinidad. Esto es puro platonismo, budismo y las exaltadas pero justas opiniones de los primeros arios en su deificación de la naturaleza. El mismo espíritu teosófico está en todas partes, sabiduría universal de la serpiente. Esto es puro platonismo, lo que dice este científico, es puro budismo y las exaltadas pero justas opiniones de los primeros arios en su deificación de la naturaleza. Estaban deificando la naturaleza. Budismo, platonismo y las exaltadas, que es elevar a alguien a gran auge y dignidad, alabar, elogiar, enaltecer. Y las exaltadas pero justas opiniones de los primeros arios en su deificación de la naturaleza. Esos primeros arios que después invadieron lo que es toda Europa, las lenguas indoeuropeas. Ario quiere decir puro, noble. La nobleza está en todas partes, no importa la raza. Que es pura concepción física, limitación. Hay que ver lo interno, que lo que cuenta es más importante, lo espiritual, lo interno, no lo externo. Así que esto es puro platonismo, es puro budismo y las exaltadas pero justas opiniones de los primeros arios en su deificación de naturaleza. Deificación de naturaleza. Estaban deificando a la madre tierra. Y tal es la expresión del pensamiento fundamental básico de todo verdadero teósofo, lo que sigue la verdad la sabiduría divina. La expresión, y tal es la expresión del pensamiento fundamental básico de todo teósofo, cabalista y ocultista general. Son sinónimos, distintas ramas, cruces, ocultistas, teósofos, pero todos en esencia tienen la misma verdad. Y si le comparamos con la cita de Hipócrates que precede a la anterior, encontraremos en ella exactamente el mismo pensamiento y espíritu. Vimos la anticipada respuesta de Hipócrates en la última sección. Hipócrates, el gran médico, él decía que todo conocimiento y toda arte se encuentran en la naturaleza. Bella expresión, como es en la última sección de Hipócrates. Todo conocimiento y toda arte se encuentran ¿dónde? En la naturaleza, que es el libro abierto escrito por la divinidad. Debemos abrir los ojos y entenderla, a ver, para que un arcano se nos revele. Así que este pensamiento general de todo platónico, budista, teósofo, cabalista, rosacruz y ocultista en general. Y si lo comparamos con la cita de Hipócrates que precede a la anterior, encontraremos en ella exactamente el mismo pensamiento y el mismo espíritu satánico, diabólico, luciferino, la verdad. Volviendo a nuestro tema, el niño carece de razón, estamos en el instinto, en la intuición, pues la cual aún está latente en él. Y mientras tanto es inferior al animal en cuanto al instinto propiamente dicho. Se quemará o se ahogará antes de aprender que el fuego y el agua destruyen y son peligrosos para él. Como los gatos se dan cuenta de eso, los gatitos. El niño carece de razón, está latente, está pequeño, pues la cual está latente en él. Y mientras tanto es inferior al pobre animal en cuanto al instinto propiamente dicho, que es lo que estamos analizando, que tienen ese instinto, esos animales, que es algo o alguien que los dirige, es una inteligencia que dirige a estos animales, las medusas que no tienen cerebro, o los otros animales que no tienen, son acéfalos, tienen un instinto, ya que alguien nos está guiando, elementales, espíritus, ángeles, jerarquías. Y mientras tanto el pobre niño es inferior al animal en cuanto al instinto propiamente dicho. Se quemará o se ahogará antes de aprender que el fuego y el agua destruyen y son peligrosos para él. Meten la mano en el fuego, el pobre niño, pues los gatitos no lo hacen. Mientras que el gatito evitará ambos instintivamente. Evitará el agua del río y el fuego, porque sabe que son dañinos. Lo evitará el gatito instintivamente, mientras que el niño no tiene esa facultad. El pequeño instinto que posee el niño se desvanece a medida que la razón, paso a paso, se va desarrollando. Hay como un cambio de centros nerviosos, están en la parte instintiva, después la razón, el cerebro va madurando a medida que crece y se convierte en niño mayor o adolescente. El pequeño instinto que posee el niño se desvanece a medida que la razón, paso a paso, se va desarrollando y va desplazando el instinto. Quizás se pueda objetar que el instinto no puede ser un don espiritual. Esto es interesante, porque los animales la poseen en mayor grado que el hombre, y los animales no tienen alma, según dicen estos, ¿va?
Quizás se pueda objetar esto, que el instinto no puede ser un don espiritual. Esto es el razonamiento más interesante de nuestra Elena. Porque los animales lo poseen en mayor grado que el hombre. Por eso no puede ser espiritual, porque los animales lo tienen mayor desarrollado que el hombre. Y los animales no tienen alma. Tal creencia es errónea y se basa en fundamentos muy inseguros. Los animales tienen alma, sienten. Proviene del hecho de que la naturaleza interior del animal es aún menos comprensible que la del hombre, que está dotado del habla y puede mostrarnos sus poderes psicológicos que tiene adentro. Lo conocemos por sus palabras, que es lo que dice cosas hermosas o bellas, o es totalmente vulgar. Tal creencia que el animal no tiene alma es errónea y se basa en fundamentos muy inseguros. Proviene del hecho de que la naturaleza interior del animal es aún menos comprensible que la del hombre. Es más difícil penetrar lo que hay en la mente de un perro, un gato. Que el hombre que está dotado por el don de la palabra y puede mostrarnos sus poderes psicológicos por esa palabra, puede mostrarnos sus pensamientos, que esa es la palabra. Y entramos al tema: ¿son inmortales las pobres bestias? Eso a los jainos sin duda les interesaría mucho, los jainos que hacen hospitales para los animales antes que los hombres. ¿Son inmortales las pobres bestias? Pero, ¿qué otras pruebas tenemos? Aparte de las negativas de que el animal carezca del alma superviviente, sino inmortal. ¿Qué pruebas tenemos? Aparte de las negativas de esta negación gratuita de que el animal carezca de alma superviviente, sino inmortal. Cuando fallece el animal entra a otro cuerpo por metempsicosis. Todavía no tiene reencarnación hasta que se gradúan del reino animal y entran al reino humano ya con reencarnación, ya no más metempsicosis pitagórica. Pero ¿qué pruebas tenemos aparte de las negativas, de esa negación gratuita de que el animal carezca de alma superviviente, sino inmortal? Tenemos nada. Sobre bases estrictamente científicas podemos aducir tantos argumentos a favor como en contra. Sobre esas bases estrictamente científicas, según la ciencia, podemos aducir tantos argumentos a favor de izquierda como en contra de derecha. Ambos son lo mismo. Para expresarlo más claramente, ni el hombre ni el animal pueden ofrecer prueba ni refutación de la supervivencia de sus almas después de la muerte, a menos que sean muy purificados, sean iniciados y que puedan recordar sus vidas anteriores por la pureza. Que no fue tanto el sorbo del río Leteo que tomaron, donde no olvidaron toda su antigua vida. Y como dice nuestra Elena, el único infierno que existe es la tierra, es estar aquí, este es el único y peor infierno. Vemos a los reptiles que se comen los unos a los otros, qué horrible, los peces, se ocurre lo mismo, qué Dios más diabólico debe ser ese Jehová, esa bestia que era en este mundo con tanta destrucción. Porque según sus obras, conocemos al Creador, como hizo los reptiles. Y esos animales tan buenos como los caballos o las vacas, que se comen solamente el césped, no se comen los unos a los otros. Bueno, sobre bases estrictamente científicas, podemos aducir tantos argumentos a favor como en contra, para expresarlo más claramente. Ni el hombre ni el pobre animal pueden ofrecer pruebas ni refutación de la supervivencia de su alma después de la muerte. Ni el hombre ni el animal. Pruebas ni refutaciones de la supervivencia de sus almas después de la muerte. Y desde el punto de vista de la experiencia científica, es imposible someter lo que no tiene existencia objetiva bajo el conocimiento de ninguna ley exacta de la ciencia. Es imposible someter lo que no tiene existencia objetiva, el espíritu, el alma, la mónada, bajo el conocimiento de ninguna ley exacta de la ciencia, según dicen los científicos en este punto, el conocimiento de una ley exacta de la ciencia. Es imposible, según ellos, someter lo que no tiene existencia objetiva bajo el conocimiento de una ley exacta de la ciencia. Pero Descartes y Bose-Reynon han agotado su imaginación sobre el tema. Y Agassiz no podía darse cuenta de tal cosa como una existencia futura no compartida por los animales que amamos, e incluso el reino vegetal que nos rodea. Es un tema muy interesante, a ver cómo es el paraíso, cómo es el de Bachán, el Kamaloka, cómo es el Moksha, el Nirvana. Pero René Descartes y Bose-Reynon han agotado su imaginación sobre el tema. La han agotado. Bueno, Descartes
Nació en 1596 en Francia, un gran filósofo, matemático, físico, considerado padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. Renato Descartes decía esa frase: cogito ergo sum, pienso, luego existo. Así que ni Renato Descartes y vos Raymond, se llamaba Emile, nació en 1818, un gran médico, fisiólogo alemán, descubridor del potencial de acción nervioso, la sinapsis, y desarrollador de la electrofisiología experimental. Era Bose Raynon. Descubrió el potencial eléctrico, la bomba sodio-potasio, cómo se despolariza la neurona y transmite el impulso nervioso, la sinapsis, por electricidad interna, por el FOHAT que actúa dentro de nosotros. Estos dos, Descartes y Bose Raynon, han agotado su imaginación sobre este tema, sobre la existencia futura. Y Agassiz no podía darse cuenta de tal cosa como una existencia futura, un paraíso no compartida por los animales que amamos. Interesante la visión de Agassiz del cielo con los animales que amamos, con el perro. Agassiz se llamaba Luis, nació en 1807 en Suiza, era un naturalista especializado en anatomía comparativa, paleontólogo, glaciólogo, geólogo, experto en el estudio comparativo de peces. Era Agassiz, interesante, especializado en anatomía comparativa, paleontólogo, glaciólogo, los glaciares, geólogo, experto en estudio comparativo de los peces. Y la visión que él tenía del paraíso, no podía darse cuenta de tal cosa como una existencia futura en el paraíso de Bayan, no compartida por los animales que amamos en esta vida terrena, e incluso también el reino vegetal que nos rodea, como ocurre en nuestros sueños. Hay animales, hay luz, hay sol, hay construcciones, hay humanos. ¿Qué poder tiene la mente de construir un universo paralelo en el plano astral, igualito al mundo físico, donde estamos engañados durante el sueño? Lo mismo el de Bachán, el paraíso. Vamos a estar rodeados, según dicen, de los animales que amamos, e incluso del reino vegetal que nos rodea, para ambientarnos mejor. Y basta para que los sentimientos se rebelen contra la pretendida justicia de la primera causa, para creer que mientras un villano desalmado, despiadado y de sangre fría ha sido dotado con un espíritu inmortal, mientras que el perro, noble, honrado y honesto, a menudo abnegado hasta la muerte, que protege al niño o al amo que ama a riesgo de su vida, que nunca lo olvida, sino que muere de hambre sobre su tumba, el animal, en el sentido que el sentido de la justicia y la generosidad se desarrollan a veces hasta grados asombrosos, será aniquilado ese animal y no el villano. Qué horrible pensamiento en contra de esa pretendida justicia divina. Qué demonios son de esos Jehová. Qué bella expresión. Y basta para que los sentimientos se rebelen contra la pretendida justicia divina de la primera causa, para creer que mientras que un villano desalmado, despiadado y de sangre fría ha sido dotado de un espíritu inmortal, ese villano, y no el animal. Esto nos dice ella muy claramente, eso hace que nuestros sentimientos se rebelen contra esa justicia divina, la providencia de la primera causa, para creer que mientras un villano, que es malo, que es de la villa, villano, porque no creían en el catolicismo, eran los malos los villanos, porque tenían dioses paganos, eran de la villa, el villano. Mientras que un villano desalmado, despiadado y de sangre fría ha sido dotado de un espíritu inmortal, ese humano despiadado, mientras que el perro, noble, honrado y honesto, tantos animalitos tan fieles, a menudo abnegado hasta la muerte, el perro que protege al niño, que se sacrifica por los demás, que protege al niño o al amo, que ama a riesgo de su propia vida y que nunca lo olvida el pobre perro, su dueño, sino que muere de hambre a veces sobre su propia tumba. ¡Qué expresión! El animal en que el sentido de la justicia y la generosidad, el perro, se desarrollan a veces hasta el grado asombroso, será aniquilado. Qué horrible pensamiento que no tienen espíritu inmortal estos pobres animales. Nosotros antes fuimos animales en otra ronda, en otras cadenas, en otros planetas, hasta que nos graduamos y entramos al reino humano. Ahora estamos tratando de entrar al reino angelical de la luz, después al reino de los dioses y después al diabólico, que es el más alto, el más exaltado. Así que el pobre animal no tiene espíritu inmortal, muere de hambre en la tumba de su amo. El animal, en el que el sentido de la justicia y la generosidad está tan grande en el perro, la justicia y la generosidad se desarrollan a veces hasta un grado asombroso, más que miles de hombres. Será el pobre animal aniquilado. Qué horrible pensamiento. Mientras que el villano desalmado, despiadado,
tiene un espíritu inmortal en esa mónada. Ese es el tema. Si las pobres bestias son las pobres bestias inmortales. El tema que estamos discutiendo, analizando con nuestra querida Elena. Tenemos los pensamientos de Descartes, de Agassiz y el otro, Renaud. No basta con la razón civilizada que sugiere tal parcialidad tan despiadada. Mejor, mucho mejor es aferrarse al instinto en tal caso y creer como el indio de Poe, cuya mente inculta no puede imaginarse un cielo donde, admitido en ese cielo igual, su perro fiel le hará compañía. Decía Poe, el indio de pies negros. Qué expresión más fuerte. No basta con la razón civilizada, o esa razón civilizada, que sugiere tal parcialidad tan despiadada que no son inmortales los pobres animales y los villanos sí. No basta con la razón civilizada que sugiere tal parcialidad tan despiadada. Mejor, mucho mejor es aferrarse al instinto, a la intuición en tal caso, al Budi, a la psicometría, que nos da una visión más correcta de todo. Mejor, mucho mejor es aferrarse al instinto, a la intuición en tal caso. Los animales sí tienen espíritu inmortal. Y creer como el indio de Poe, cuya mente inculta, no tutoriada, solo puede imaginarse un cielo después de la tierra, donde, admitido en ese cielo igual, su perro fiel le hará compañía. Qué bella expresión de Poe. Y creer como el indio pies negro de Poe. Este es un gran poeta, Alexander Poe. Nació en 1688, británico. Uno de los más reconocidos del siglo XVIII. Destacado por sus traducciones de Homero y su poesía satírica, filosófica y moral. Tradujo al gran Homero, la Ilíada, la Odisea. Y su poesía era satírica, filosófica y moral. Poe lo dice: es mejor aferrarse a la mente inculta del indio, que una mente que no ha sido tutoriada por estos sistemas escolásticos o platónicos, académicos. Este indio pies negros de Poe, que solo puede imaginarse cómo es el cielo, según él, admitido en el cielo igual, su perro fiel le hará compañía. Que tanto lo amó y lo cuidó. No nos falta espacio para presentar los puntos de vista especulativos de ciertos ocultistas antiguos y medievales sobre este tema. Nos falta espacio, nos dice nuestra querida Elena, sobre este punto, para presentar esos puntos de vista especulativos de ciertos grandes ocultistas antiguos y medievales sobre este tema. Filósofos del fuego, Rosacruces. Baste decir que ellos son anteriores a Charles Darwin, que abarcan más o menos todas sus teorías sobre la selección natural y la evolución de las especies, y que prolongan, ampliaron en gran medida la cadena en ambos extremos. De lo más pequeño, el protoplasma, hasta el hombre, según dicen los darwinistas, creacionistas, materialistas. Todos estos grandes filósofos antiguos y ocultistas medievales son anteriores a Charles Darwin. Este nació en 1809, un naturalista inglés. Científico influyente, lastimosamente, plantó la idea de la evolución biológica a través de la selección natural que le copió a Wallace. Evolución biológica mediante la selección natural. Los más aptos sobreviven. Publicó su obra El origen de las especies en 1859, después que hizo un viaje en el Beagle por todas las Islas Galápagos y por todas diferentes partes del mundo. Darwin. Pero estos grandes ocultistas son más antiguos que Darwin y abarcan ellos más o menos todas sus teorías sobre la selección natural y la evolución de las especies. Son más antiguos que Darwin, ya hablaban de todo esto. Evolución natural, la teoría sobre la selección natural, los más aptos y la evolución de las especies. Cómo van cambiando las tortugas de cuello largo en las Galápagos porque estaba muy alto el arbusto, entonces se modificaron genéticamente y sus genes fueron transmitidos a sus hijos. Ya nacieron con el cuello largo y no corto, como la mayoría de las tortugas. Se adaptaron y eso provocó cambios genéticos. Todos estos grandes científicos abarcaban en sus teorías sobre la selección natural y la evolución de las especies, y que prolongan, ampliaron en gran medida la cadena en ambos extremos. La ampliaron esa cadena, la cadena evolutiva, la ampliaron en ambos extremos. De lo más diminuto, que es el protoplasma de Huxley, que creó toda la vida el protoplasma, que creó la célula del citoplasma, y ahí llegó hasta el más superior, que es el humano. Del protoplasma al humano. Hasta ahí llegan los materialistas. Pero estos antiguos ampliaron la cadena ampliamente en ambos extremos. Después del hombre vienen los ángeles, vienen los reinos superiores, jerárquicos, los dioses, los diablos, todo lo que es el universo invisible. Además, estos filósofos fueron exploradores tan audaces, atrevidos en la psicología, en la fisiología y en la antropología.
Nunca se apartaron del doble camino paralelo que les trazó su gran maestro Hermes, 3 veces grandes, Trismegistro, ilumínanos. Estos grandes ocultistas, además de todo eso, de la evolución, la selección natural, fueron grandes exploradores, tan audaces y atrevidos como Odiseo en la psicología. Audaces, se revelan mucho la psicología, la fuerza mental, el mesmerismo. También la fisiología, el funcionamiento del cuerpo humano, para que es la sangre, los pulmones, y la antropología, que es la ciencia que estudia los seres humanos, antigua antropología. Tienen este triple tridente: psicología, fisiología y antropología. Eran audaces exploradores, atrevidos. Nunca se apartaron del doble camino paralelo espiritual y físico que les trazó su gran maestro Hermes Trismegistro. Manifiéstate, ven con nosotros. Nunca se apartó de ese doble camino paralelo que le enseñó su gran maestro, que cambió la historia, el gran maestro Hermes. Hermes de Egipto, Hermes de Grecia, el ocultista hermético Hermes, cerrado, partió del gran conocimiento, el gran maestro Hermes. Estos ocultistas son verdaderos seguidores del gran Hermes Trismegistro. Decían sus axiomas: como arriba es abajo, como adentro es afuera, como fue, así es y así será. Qué bello apotegma, qué bello axioma: como es arriba es abajo, como son los cielos así es la tierra. Una imagen: como adentro del cuerpo humano tenemos células que viven, se alimentan, como adentro es afuera. Si son mismas las sociedades, cada persona es una célula que tiene su familia, busca glucosa, azúcar, igual que nuestras células internas. Hay un sistema nervioso, las neuronas, que controlan los sentidos y saben la información del mundo externo, el mundo interno, que son las que están en la cabeza, en el encéfalo. Son células muy especializadas y son de formas piramidales. Las células piramidales, las neuronas, igual que las grandes pirámides de Egipto. Todo tiene relación: como arriba es abajo, como adentro es afuera, como fue, así es y así será. Qué bello axioma. Y ningún mortal puede levantar mi velo. Decía también el templo de la diosa saítica: Isis, soy todo lo que fue, todo lo que es y será. Los registros acásticos, todo está registrado dentro de nuestra querida Elena para hacer estas obras que son realmente divinas, inspiradas. No son humanas. Un humano no puede tener la capacidad racional para crear una obra tan magnífica como esta. Por eso que todos esos premios Nobel, Hollywood, ocultan del sistema de la gran Elena, porque dice la verdad de todas las cosas. Estos son realmente libros divinos. Las tonterías de García Márquez, de Pablo Coelho, de Isabel Allende, estas tonterías que el premio Nobel dan a todas esas bestias. Los registros acásicos. Este fue el axioma muy bello de esa gran diosa Isis saítica. Los registros acásicos: como es arriba, es abajo. Como son los cielos, así es la tierra. Fue siempre su axioma de estos grandes herméticos: como arriba es abajo. Y su evolución física se trazó simultáneamente con la evolución espiritual que tanto hemos analizado. Van de la mano la evolución física, primero espiritualmente, la conciencia, después viene la evolución física, que es más inferior a la sustancia. Al espíritu, al purucha, a la conciencia. Fue siempre su axioma. Y su evolución física, como decía con Darwin, se trazó simultáneamente con la evolución espiritual, que son lo que los científicos no han hecho actuales, han separado el conocimiento y son la evolución física de la forma. No han visto la evolución espiritual, que es más importante en todo sentido de la palabra. La conciencia, que es la forma, que es más importante, la conciencia, el cerebro. En vez de un físico muy desarrollado, no desarrolla nuestro cerebro. Su evolución física se trazó simultáneamente con la evolución espiritual. Al menos en un punto, nuestros biólogos modernos son bastante consistentes, incapaces todavía de demostrar la existencia de un alma individual distinta en los animales. Se la niegan al hombre, entonces. Al menos en este punto de la evolución física va de la mano de la evolución espiritual. Al menos en este punto, nuestros biólogos modernos, nuestros científicos de biología, son bastante consistentes en este punto, incapaces como son todavía de demostrar la existencia de un alma individual. Son incapaces de demostrar la existencia de un alma individual distinta en los animales. Se la niegan entonces también al hombre. En eso son consistentes estos tipos. Y en el alma, los animales se la niegan al hombre. Incapaces de demostrar que los animales tienen alma, se la niegan al hombre, dice la otra traducción del PDF. En ese punto. Incapaces de demostrar que los animales tienen alma, se la niegan al hombre. Ellos son consistentes. La razón los ha llevado al borde del abismo infranqueable de Tyndall, que lo comentamos en otra sección, ese abismo infranqueable que no se podía producir entre la mente y la materia, que es todo lo que está alrededor de nosotros. La conciencia más poderosa.
La razón los ha llevado al borde de ese abismo infranqueable de Tyndall entre mente y materia. Solo el instinto, la intuición, la psicometría, Buddhi puede enseñarles a cruzar ese abismo y salvarlos. La razón nos ha llevado al borde de ese abismo infranqueable que no se puede cruzar de Tyndall. Ese es uno de los máximos exponentes de la ciencia, John Tyndall. Lo menciona mucho Elena, lo critica. Nació en 1820 en Irlanda, era un físico considerado padre de la microbiología, porque tumbó la anterior teoría de la generación espontánea, que había pequeña vida, la microbiología. Es uno de los científicos más destacados de su época, Tyndall. La razón los ha llevado a estos biólogos modernos, a estos científicos, al borde de ese abismo infranqueable que no se puede cruzar de Tyndall. ¿Entre quién? Entre la mente y la materia. ¿Quién es el puente? Es Foucault. Queremos forjar el Antankarana y cruzar ese puente. Foucault es el puente entre la materia y la mente, del espíritu. Ese gran abismo infranqueable, Foucault es el puente, el Antankarana que debemos construir, como decían los antiguos. El puente para hacer realidad un gran poder que llama Kriya Shakti, el poder sagrado, donde todos nuestros pensamientos se vuelven realidad instantáneamente. Solamente 1 de cada millón lo tiene seres humanos no educados, porque se le ha ido atrofiando la glándula pineal por el mal uso que hicimos en las anteriores rondas en los Atlantes y los Lemures. La razón los ha llevado al borde del abismo infranqueable de Tyndall entre la mente y la materia. Solo el instinto, la intuición, Buddhi, puede enseñarles a cruzar ese gran abismo, a atravesar ese puente de Foucault, ese Antankarana. Cuando en su desesperación por poder alguna vez sondear el misterio de la vida, se hayan detenido en seco, su instinto puede reafirmarse y llevarles a cruzar el abismo, hasta entonces insondeable. Esos científicos, cuando en su desesperación por poder alguna vez sondear, averiguar el misterio de la vida, ¿cómo lo pueden hacer ellos? ¿Cómo pueden averiguar ese gran misterio de la vida? Cuando en su desesperación no tienen la verdad, por poder alguna vez sondear ese misterio de la vida. ¿Por qué nacemos? ¿Por qué morimos? Nacer, vivir, los grandes misterios, las dos verdades. Se hayan detenido en seco de repente sus científicos y no avanzan por el abismo infranqueable. Su instinto, su intuición puede reafirmarse y llevarles a cruzar el abismo, hasta entonces insondeable. ¿Quién es? Buddhi, que ilumina la mente, una mente iluminada, una mente tamásica. Una mente iluminada, Taihasa. Su instinto puede reafirmarse, se paran en seco y llevarles a cruzar el abismo, hasta entonces infranqueable, insondeable. Ese instinto, que es la intuición consciente, el Buddhi iluminando la mente, la psicometría, el instinto consciente. Los científicos, en su desesperación por descubrir los misterios de la vida, se han tenido en seco. Su instinto puede reafirmarse y llevarles a cruzar el abismo, hasta entonces insondeable, entre mente y materia. Son el instinto, se reafirma y lleva a cruzar ese gran abismo entre mente y materia, hasta entonces insondeable, impenetrable, infranqueable. Debemos escuchar nuestra intuición, nuestro Buddhi. Ahí está la verdad, no en el cine, no en las películas, no en el mundo externo, no en la religión, sino dentro de nosotros mismos. Está la verdad, hay que escucharla, como cuando éramos niños escuchamos la voz de la conciencia, la voz del silencio, que nos dice la verdad acerca de todas las grandes mentiras de este mundo, tanto capitalistas como comunistas, cuanto masones que están detrás de ahí ocultos. Son una gran falsedad de este mundo. Este es el punto al que parece haber llegado el profesor John Fiske y los autores del universo invisible. A este punto de la intuición, del instinto, la Buddhi, de psicometría, este es el punto que parece haber llegado el profesor John Fiske y los autores del universo invisible. John Fiske, él nació en 1842, era un filósofo, historiador, abogado de Estados Unidos. Se dedicó después a la popularización y la interpretación filosófica de la obra de Darwin. Este filósofo Fiske tuvo unos destellos. Eso es interesante, popularizó la ciencia, bueno, en este caso lo que es la interpretación equivocada filosófica de la obra de Darwin. Fiske. Este es el punto al que parece haber llegado el profesor Fiske. Cómo atravesar ese abismo infranqueable entre mente y materia con la intuición, con Buddhi, el Antankarana. Y los autores también del universo invisible, que son autores anónimos, que lo comenta mucho en esta obra Elena, los autores invisibles del universo invisible. Y también llegó Wallace,
el antropólogo y ex materialista. Fue el primero en cruzarlo, ese abismo, valientemente Wallace. Tanto Fiske, Alfred Wallace Russell nació en 1823, era un gran naturalista, biólogo, explorador, geógrafo, antropólogo, conocido por haber propuesto una teoría de la evolución a través de la selección natural, independientemente de Charles Darwin, que motivó a este a publicar su propia teoría. El primero fue Wallace, tuvo las primeras ideas de la evolución por la selección natural de las especies, y esto influyó en que Darwin publicara después su teoría, pero primero fue el gran Wallace, naturalista. Y este es el punto, cómo cruzar la mente, fundir la mente y la materia, llegar al samadhi, la unión, la unificación, el yoga perfecto, yoga, chitti, vritti, nirodha. Yoga es la inhibición de todas las formas de pensamiento. En otra parte es la religión, religar lo humano con lo divino, fusionar lo divino, yoga. El yo superior con el inferior, el cuaternario con el ternario, la triada, el fuego. Este es el punto al que parece han llegado el profesor John Fiske por su intuición y los autores del universo invisible, y Alfred Wallace, el gran antropólogo y ex materialista, fue el primero en cruzarlo valientemente este punto en este caso. Que sigan adelante con valentía hasta que descubran que no es el espíritu el que habita en la materia. Que sigan adelante Fiske y Wallace, que sigan adelante con valentía hasta que descubran que no es el espíritu el que habita en la materia, sino la materia la que aferra temporalmente al espíritu, y que solo este último es una morada eterna e imperecedera para todas las cosas visibles e invisibles. Que sigan adelante, les da el consejo Elena a Fiske, a Wallace y a los otros del universo invisible, que sigan adelante con valentía, con valor, hasta que descubran que no es el espíritu el que habita en la materia, no es el espíritu el que habita en la materia, sino la materia la que se aferra temporalmente al espíritu. La materia es espíritu cristalizado, manifestado. ¿Qué consejo de Elena? Que sigan adelante todos ellos con valentía, debemos ser valientes en todo, hasta que descubran que no es el espíritu el que habita en la materia, como piensan algunos, no, es lo contrario, sino que es la materia la que se aferra temporalmente al espíritu, que se aferra temporalmente a la carne y olvida su origen divino. Y que solo este último, el espíritu, es una morada eterna e imperecedera para todas las cosas visibles e invisibles. Es el gran contenedor de todas las cosas. El espíritu es la morada eterna e imperecedera, que nunca muere, que nunca termina, que es inmortal. El espíritu para todas las cosas visibles e invisibles. Este es todo el universo, el infinito. Y entramos al tema conceptos esotéricos del espíritu y la materia. Conceptos esotéricos. Los filósofos esotéricos sostenían que toda naturaleza no es más que una materialización del espíritu. Que había conocimiento donde Elena de esos filósofos esotéricos ocultos sostenían que todo en esta naturaleza, en este infinito manifestado, todo que está en la naturaleza no es más que una materialización del espíritu. Ese espíritu materializado, todo lo que es esta naturaleza. Todo lo que nos rodea, esto es lo que decían los filósofos esotéricos, que toda naturaleza no es más que una materialización del espíritu, una cristalización del espíritu que se va densificando en los distintos planos átmico, búdico, anupadaka, adi, manásico, hasta el astral, y por último llega al plano físico donde se densifica la materia tal como la conocemos. Así que los filósofos esotéricos sostenían que todo en naturaleza no es más que una materialización del espíritu. Qué bella expresión este punto, todo en naturaleza es una materialización. Ellos decían, estos filósofos esotéricos, la causa primera, eterna, es espíritu latente y materia desde el principio. En el principio era la palabra y la palabra era Dios. Dicen estos esotéricos, la causa primera, que es la seidad, es eterna, infinita, es espíritu latente, el purucha, y es materia desde el principio. Ambas cosas son coeternas, es espíritu y es materia. La causa primera, eterna, es espíritu latente y materia desde el principio. Ambas, es espíritu y materia, es purucha y prakriti. En el principio era la palabra y la palabra era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Qué bella expresión, como dicen estos filósofos esotéricos. La causa primera, la seidad, que origina el espíritu y la materia, desde toda la eternidad fue coeterna. La causa primera es espíritu latente, es conciencia y materia desde el principio. En el principio era la palabra y la palabra era Dios. Aunque admiten que la idea de un Dios así era una abstracción impensable para la razón humana. Admiten estos filósofos esotéricos
de que la idea de un Dios así era una abstracción, algo abstracto como los números, no tienen una forma, color, sonido, olor, son abstractos. Ese es el concepto que tenían de un Dios abstracto, impensable para la razón humana, están más allá de nuestros límites. ¿Cómo los perros van a entender lo que es algo divino si no tienen capacidad para leer o para hablar? Afirmaban que una abstracción impensable, como decía el Manduca Hipanica, es inefable e inconcebible, la causa primera. Aunque admitía tal idea de que un Dios así, la divinidad, era una abstracción impensable para la razón humana, como los números, son representaciones mentales perfectas de que los sensorios no pueden abarcar los números. Son representaciones astrales mentales perfectas que los sensorios no pueden concebir los sentidos. Simplemente por razón, 2 más 2 es 4, 3 más 3 son 6. Aunque admitían que la idea de un Dios así era una abstracción impensable para la raza humana, impensable. Afirmaban que el infalible instinto humano lo captaba como una reminiscencia, un recuerdo de algo concreto para él, aunque intangible para nuestros sentidos físicos. Aquí afirmaban esos grandes filósofos esotéricos que infalible, que no se equivoca el instinto, la intuición, la psicometría, no se equivoca el Buddhi. Afirmaban que el infalible instinto humano lo captaba al ser superior como un recuerdo que tuvo, una reminiscencia antes de nacer en este infierno, como sucede en los sueños, de algo concreto para él. Cuando estamos soñando, todo es concreto, vemos cosas, alimentos, incluso son concretos, y todo está adentro. Así que afirmaban que ellos captaban la idea divina gracias al infalible instinto humano. Siempre debemos escuchar y hacer caso a la voz de nuestra conciencia. Cuando el mundo nos quiere confundir con dinero, con gloria, cosas, siempre escuchemos el interior. Esto es un engaño, es maya. Afirmaban que el infalible instinto humano, que no se equivoca, lo captaba como un recuerdo que tuvo de algo concreto para él, aunque sea intangible para nuestros sentidos físicos, como ocurre en los sueños en este punto, ¿no? Para nuestros sueños es algo que no captan esa gran realidad. Admitían que la idea de un Dios así era una abstracción impensable para la razón humana. Afirmaban que el infalible instinto humano lo captaba como un recuerdo de algo concreto, de lo divino, para él, para el instinto, para el Buddha, para nuestra parte superior, lo captaba la divinidad como algo concreto para él, algo como una gota que se fusiona en un gran océano. La gota es nuestro espíritu y el océano es la divinidad. Están todos unidos, se fusionan. Pierde su existencia individual al fusionarse, pero gana como su conciencia divina, despierta como un Dios en esa parte, es el verdadero nirvana. Aunque sea intangible, ese recuerdo, esa reminiscencia que tuvo nuestra intuición para nuestro sentido físico, como ocurre en los sueños, vivimos esas realidades. Y estamos llegando a la parte culminante del estudio de esta noche. Solo Elena nos revela tantas verdades, por eso el sistema trata de ocultarla tanto. Y daremos lectura a las siguientes evocaciones. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo, el logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Vaibhavata, el Bodhisattva, el señor Maitreya, el Mahachohan, el Mahasura, los 7 Chohanes y los diablos maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden y encadenen a la humanidad entera e inspiren a los dirigentes de todas las naciones, especialmente a los que sufren disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más, que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso, por la ciencia, la humanidad, inspiren a los dirigentes de todas las naciones para que establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables. Que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera, que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo, que los poderes de sabiduría, tinieblas, odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres y una destrucción de naciones. Que el espíritu de desunión y del odio incompasivo que no conoce barreras se apodere del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen los senderos de la humanidad en 2024 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rindamos en los niveles internos el servicio para el cual estamos más capacitados. Que así sea.
Creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, y en su hijo el anticristo, nacido y engendrado de una bella virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal y destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y en el anticristo, su único hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació de una sacrílega y bella virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él insulta desde ahí a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y la muerte, infiernos perdurables. Del cielo cayó un lucero, su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste shukra resplandeciente, oh inmanifestada conciencia proterva, oh fojad indómito dietérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico mambantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca, que aquel que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie, él volverá. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Blavatsky, nuestra diosa, todo lo perderá. ¡Ave Satán!